Hola, buenos días y bienvenidos para todos. Es un placer para nosotros desde Scandia estar con ustedes y hoy pues vamos a hablar de un tema espectacular. Hoy vamos a hablar de inversiones y tecnología y para eso estamos hoy con nuestro experto en producto, Juan Pablo Maya. Y pues vamos a hablar en primera instancia sobre qué ha pasado, qué estamos viendo con los mercados y por supuesto vamos a hablar con Juan Pablo acerca de esos temas tecnológicos que tanto nos apasionan. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola Cata, muy buenos días y muy buenos días para todos, ¿cómo están? Es un placer pues para nosotros estar aquí el día de hoy y como lo dice Cata, pues vamos a tocar dos temas muy interesantes y creo que son pues de interés para todos. Primero pues contexto económico, el poder pues hacer un balance de lo que ha ocurrido en el año y qué esperamos para el 2022 y pues una innovación que es el poder de combinar tanto el mundo tecnológico y el mundo humano en todas las decisiones de inversión. Y bueno, ya entremos en materia y pues Cata, aprovechando que tú aquí nos acompañas el día de hoy y después de un año tan movido como en 2021, venimos de un 2020 COVID, un 2021 también
con mucha volatilidad en los mercados, el COVID no se ha desaparecido. ¿Cuál sería el balance de los activos? ¿Consideras que hay activos ganadores o perdedores en este año? Bueno, Juanpa, pues muchas gracias por la pregunta y por supuesto, digamos que sí, como tú bien lo has dicho, ha sido un año definitivamente muy retador, pues digamos, desde incluso cuando empezó pues la pandemia. Y este año pues hemos visto una fuerte recuperación, pero sin lugar a dudas hemos visto mucha volatilidad y hemos visto volatilidad particularmente en los activos locales. Yo te traigo, Juanpa, y les traigo una diapositiva que quiero compartir con ustedes sobre esos momentos difíciles de la historia de los mercados pues digamos, en la última década. Y pues les muestro acá un poco lo que ha pasado, lo que pasó en 2013, lo que pasó en 2008, lo que pasó en 2020, cómo se recuperó esos mercados en el 2020 y cómo vamos en el 2021. Acá escogí un par de activos, la barra azul es el Standard Poor's, la barra naranja es el Colcap, la barra verde son los TES y la barra, digamos, moradita son las acciones a escala global. Y un poco pues lo que vimos en el 2020 fue una caída muy rápida y muy profunda de los principales mercados, pero en el mismo 2020 vimos una recuperación muy profunda de esos mismos mercados. Sin embargo, en el 2021 hemos tenido un comportamiento un poco más disímil y particularmente este comportamiento ha sido disímil y ha sido difícil para los activos locales. Entonces, una de las preguntas, Juanpa, que nos hacemos mucho es por qué los activos locales han mostrado una descorrelación o una dinámica tan diferente al comportamiento que han mostrado los activos globales. Sin lugar a dudas, pues digamos que en el ámbito local hemos tenido muchos más retos. Tuvimos no solamente el reto de salir de la pandemia, pero también todo el tema del estallido social y la ampliación de las brechas sociales, pues que fue un hito sin precedentes que disminuyó mucho la confianza de los agentes y de los activos, y eso hizo que la renta fija colombiana mostrara una dinámica difícil. Sin embargo, acá, Juanpa, quiero mostrarte el cuadro donde resumo todos los activos. Arriba están todos los activos de renta fija en el mundo y abajo están todos los activos de renta variable y las monedas y los commodities. Si tú divides, si ustedes dividen, la renta fija ha tenido un año muy difícil. En el año corrido, toda la renta fija del mundo se ha desvalorizado. Los tesoros de Estados Unidos, la renta fija en Europa, los bonos globales, los bonos de alto rendimiento, los bonos corporativos emergentes, y Colombia no ha sido ajeno a este comportamiento y por eso hemos visto que la renta fija colombiana ha mostrado una desvalorización importante. Sin embargo, el mercado accionario a nivel global ha mostrado valorizaciones sin precedentes a pesar de todas las preocupaciones por las mutaciones del COVID. Ahorita estamos con el tema de la Delta Plus, antes estuvimos con la Delta. A pesar, digamos, de la aparición de presiones inflacionarias, sin lugar a dudas, digamos, la renta variable ha mostrado un año espectacular. Y sin hablar de los commodities, que también ha sido un año donde se han valorizado de forma exacerbada por la recuperación tan fuerte de la economía y por supuesto, digamos, el petróleo, pues esa valorización tan grande está asociada también a una transición hacia energías más limpias que hace que la producción de crudo sea mucho menos fuerte frente a la demanda relacionada con una recuperación. Pero en síntesis, Juanpa, te diría para esa pregunta, ha sido un año muy retador para la renta fija. Si uno compara la curva de renta fija colombiana hace un año versus la curva de renta fija este año, pues las desvalorizaciones, el movimiento ha sido paralelo a lo largo de toda la curva y eso implica desvalorizaciones en los mercados de forma contundente. Y nosotros tradicionalmente pues estamos acostumbrados que la renta fija colombiana muestre una relación riesgo-retorno muy favorable y este año ha sido muy retador al respecto. Entonces, en síntesis, Juanpa, un año muy bueno para las acciones, un año mucho menos bueno o incluso muy negativo para la renta fija, no solo a escala local, sino a escala internacional. Super, Cata. Sin duda alguna, pues un año muy movido, donde cada vez se vuelve un reto la consecución de retornos y pues el poder tener una relación riesgo-retorno muy eficiente en todas nuestras inversiones. Y Cata, y hablando un poquito, pues creo que esa es la pregunta del millón, siempre nos la hacemos. eh, Invertir en pesos, en dólares, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál podría ser la recomendación? ¿Estar cubiertos, descubiertos? Claro que sí, Juanpa. Un poco para responder a esa pregunta, a mí me gusta esta matriz
pues que claramente ustedes la verán llena de colores y demás, pero yo quiero que la analicemos centrándonos en los colores. Entonces, uno lo que puede ver es que vamos a empezar, por ejemplo, con el color verde oscuro, que es el Colcap. Y voy a empezar desde el 2012, incluso el 2011. En el 2011 el Colcap fue el activo con el peor rendimiento dentro del universo de activos que escogí acá. En el 2012 fue el activo con el mejor rendimiento. Para el 2013, 2014 y 2015 el Colcap fue el activo con el menor rendimiento, pero en el 2016 y el 2017 se ubicó dentro de los activos de mejor rendimiento. Ya para el 2018 se ubicó dentro de los de peor rendimiento, para el 2019 dentro de los de mejor rendimiento, para el 2020 dentro de los de peor rendimiento y para el 2021 va catalogado dentro de los de peor rendimiento. Si hacemos este mismo ejercicio, por ejemplo, con otro color que es el verde clarito, que es el Standard Poor's, entonces, por ejemplo, en el 2014 estaba dentro de los de mejor rendimiento, en el 2015 dentro de los de peor rendimiento, en el 2017 el Standard Poor's estaba entre los mejor rendimiento, 2018 dentro de los de lo peor rendimiento, 2019, 2019, 20 y 21 dentro de los de mejor rendimiento. Con esto, y si hacemos este mismo ejercicio con el petróleo, pues nos da algo exactamente igual. 2016 el petróleo el mejor rendimiento, 2018 el peor rendimiento, 2019 el mejor rendimiento, 2020 el peor rendimiento, 2021 el mejor rendimiento, y así sucesivamente. Y si yo trazara flechas, pues básicamente esos activos te muestran una variación muy fuerte en materia de retornos. Pero si nos concentramos, por decir algo, Juanpa, en el color rosado, que son, digamos, portafolios moderados, que son portafolios diversificados. Si ustedes ven el color rosado, prácticamente está como en el centro del cuadrante. Entonces yo empiezo para responderte esta pregunta diciéndote, definitivamente los activos financieros en general muestran una volatilidad muy grande, particularmente los activos de renta variable, particularmente los commodities. Sin embargo, los activos, cuando uno mezcla esos activos, cuando uno, digamos, utiliza el concepto de diversificación, esa volatilidad y esa variación tan fuerte de los retornos se suaviza. Entonces, ¿y por qué se suaviza? Y acá hay un concepto muy importante, Juanpa, que yo quisiera compartirles y es la convergencia hacia la media. En esta última, digamos, columna les puse el promedio histórico de los principales activos. Entonces, el Standard Poor's en promedio ha rentado cerca del 12%, la renta fija colombiana cerca del 9%, un portafolio agresivo cerca del 9%, un portafolio moderado cerca del 8%, un CDT cerca del 4.7%, el dólar ha rentado en promedio 6.7%. Lo que hemos visto cuando hablamos de que sube y baja es que cuando se aleja dramáticamente de la media, por ejemplo, en un año donde el Standard Poor's rentó 19%, al otro año rentó menos 6%, precisamente en ese proceso de convergencia hacia la media. Cuando se aleja mucho, hay esa regresión a la media o esa convergencia. Entonces, para responderte ahora hacia la pregunta es, ¿cuáles son los activos que han rentado muy por encima de su media en el 2021? Definitivamente está el WTI, está el Standard Poor's y está el dólar. En general, esos son los activos que más se han rezagado desde un punto de vista de valorizaciones. Y de desvalorizaciones estamos viendo la renta fija colombiana y los bonos, pues la renta fija colombiana, tasa fija y VR y el oro. Entonces, Juanpa, un poco lo que yo te diría es, esos activos que han rentado muy alejados, ya sea para arriba o por abajo de la media, esperaríamos que el 2022 haya una convergencia. En este sentido, que el petróleo vuelva a rentar 60, 70% lo vemos como poco probable, pero y que el oro se vuelva a desvalorizar cerca del 10, 8% también lo vemos poco probable. Entonces, para el próximo año lo que estamos esperando es precisamente que el petróleo converja un poco a un rendimiento un poco más bajo, que el oro converja hacia un rendimiento más positivo, que el Standard Poor's, que se ha valorizado mucho, baje la rentabilidad y converja un poco más hacia el 10, 8%, y que los activos y la renta fija colombiana que se han desvalorizado de forma tan contundente tiendan precisamente a rentar un poco más cercano a la media. Entonces, esa sería la pregunta y también esa sería la respuesta un poco hacia tu pregunta, Juanpa, y tal vez contarte un poco estos retornos anualizados que son ese promedio. Entonces, el Cata, perdóname promedio... un segundo, qué pena que te interrumpa. Es que aquí nos piden para el slide anterior que si puedes de pronto irte al slide anterior y subir un poco la gráfica porque nos dicen que no ven la última línea, la línea de los Ah, activos ok. más desvalorizados.
Sí, pues yo la tengo en pantalla completa. Si la dejo de poner en pantalla completa, déjame ver, Juanpa, si logramos que se vea. Espérate, a ver, que puede ser un error Ahí si mío haces un acá. poquito de Eso, zoom, acá. Y eso entonces, si es. quieres, yo la subo acá. ¿Y si se ve acá? Ahora sí se ve, ahora sí. Listo, perfecto. Quité un poco los años, pero este es el promedio histórico y acá pues te das cuenta que en este año la que menos, o sea, las que peor les ha sido oro, renta fija colombiana de tasa fija, este es los test, y los que mejor les ha ido pues está el Standard Poor's, está el petróleo, están los rates, que básicamente es digamos, los índices que emulan digamos, el sector inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, por ahí pues también ha habido una valorización extremadamente fuerte. Entonces yo te diría y les diría pues que un poco esos activos que se alejaron de forma tan dramática de la media deberían tener algo de convergencia y ahí es donde estamos viendo buena expectativa de la dinámica del oro, que es una muy buena cobertura frente a la mayor inflación. Estamos previendo que el petróleo no debería valorizarse tanto como este año, es que este año la valorización fue extraordinaria, debería converger un poco más hacia la media. No estoy diciendo que vaya a caer de forma dramática, pero sí debería suavizar su retorno. El Standard Poor's también, pues que ha rentado muy por encima de su promedio histórico, debería suavizar su retorno. Y los activos colombianos como el Colcap, como la renta fija, deberían subir un poquitico esos retornos frente a lo que vimos este año. Esa sería un poco la respuesta. Y aquí pasaría muy rápido a esta gráfica donde les resumo un poco los retornos anualizados del Standard Poor's, del Colcap, de los TES y de los bonos emergentes en los últimos 10 años. Les muestro un poco la volatilidad de estos activos y les muestro cómo estos activos pueden perder en un año, cuál puede ser la máxima pérdida de un año, que por ejemplo para activos como el Standard Poor's o el Colcap puede ser muy fuerte. Entonces aquí un poco el mensaje claramente es, ojo con estos activos que son, pues digamos, bastante rentables, pero tienen una volatilidad mucho mayor. Tradicionalmente los test han tenido una volatilidad, digamos, mucho más baja. Este año la volatilidad de los test fue enorme. Entonces uno también debería pensar que no solamente hay una convergencia en retorno, sino una convergencia en volatilidad. Entonces, aquellos activos que vieron su volatilidad incrementar de forma exacerbada frente a su promedio, también deberían mostrar una menor convergencia. Entonces, en síntesis, Juanpa, activos como la renta fija colombiana, la renta variable colombiana, el oro, deberían un poco subir sus retornos y activos como el petróleo, las acciones en Estados Unidos, la finca raíz en el mundo desarrollado, debería suavizar un poquito sus retornos. Súper, Cata. Y pues sin duda alguna creo que la conclusión pues, de estas gráficas que nos muestras es que siempre van a haber activos ganadores, activos perdedores. En lo largo casi de 10 años hemos visto como la renta fija en algunos años es la ganadora, en los otros años es perdedora, lo mismo con la renta variable. Y creo que aquí el gran mensaje es cómo evitar esa volatilidad, cómo poder suavizar un poco la volatilidad y como tú lo dices, estar en la media, es buscando portafolios balanceados, portafolios diversificados, aprovechar claramente los diferentes activos, pero de una manera balanceada para poder tener un comportamiento a la media y no estar en esos extremos como lo veíamos en tu gráfica. Y ahora vuelvo a mi pregunta del millón, Cata. ¿Pesos o dólares? ¿Cuál es la recomendación? ¿En qué deberíamos estar? Porque creo que esa es siempre la pregunta obligada y es, ¿deberíamos estar expuestos al dólar o qué estamos viendo de cara a las divisas y a las monedas? Pues sin lugar a dudas, Juanpa, tú lo has tocado muy claro y ya has hablado de ese concepto de la diversificación. Y si algo nos ha enseñado este año, en los últimos 2 años, es que la diversificación paga. Y la diversificación no solamente es una diversificación en activos, sino también en monedas. Y definitivamente aquel inversionista que ha estado diversificado en otras monedas diferentes a pesos, pues definitivamente ha tenido un muy buen resultado. Sin embargo, para responderte esto también, Juanpa, o sea, la respuesta concreta, si tú me dices dólares o pesos, la respuesta sería dólares y pesos, pero claramente depende un poco también de las características del inversionista. Lo que yo quiero mostrarles aquí con esta gráfica y me quiero centrar en la línea donde dice dólar, COEFEX, peso. Entonces, ¿cómo se lee esta gráfica? Digamos, la barra gris es el tamaño, el max, digamos,
La parte de abajo es qué tan bajito ha estado o qué tanto se ha depreciado el dólar, y la línea máxima es qué tanto se ha apreciado. Es decir, pero el tamaño de esa barra gris es qué tan volátil es el activo. La rayita verde es, digamos, que cómo se ha comportado ese activo, eh, pues digamos que en el último año, y la barrita, la rayita anaranjadita es cómo ha estado en el promedio del año. Entonces, ya vamos aquí a analizar. Entonces, lo primero que podemos decir con el tamaño de la barra del dólar es que es un tamaño grandote. Eso quiere decir que es un activo altísimamente volátil. Así como hemos visto que el año pasado cerró en 3.400 y 2 meses más tarde estaba acercándose a niveles cercanos a 4.000 pesos por dólar. Eso quiere decir una altísima volatilidad. También, pues hemos visto que este año particularmente, pues ha tenido también una depreciación importante frente digamos, a su promedio de los últimos años, que ha mostrado también una depreciación importante. Entonces, de hecho, incluso en el último año, frente al promedio histórico, el dólar se ha depreciado un poquito, un poquito menos, o sea, el tipo de cambio se ha depreciado un poquito menos. O sea, la depreciación histórica del peso colombiano ha estado más hacia el 7-8%. Este año, pues digamos, dependiendo del momento, pues hemos tenido una depreciación, pero claramente, pues digamos que no ha sido de las más grandes de su historia. Lo que sí es cierto es que la volatilidad del activo es grandísima. Entonces, un poco, Juanpa, lo que te podría decir es, la diversificación es clave y tener dólares es clave, pero obviamente bajo la premisa de que el cliente tiene que estar presto a soportar altísima volatilidad en la valoración de su portafolio, porque el dólar es un activo altamente volátil. Entonces, esa sería un poco la respuesta. Entonces, si tú me dices, Cata, dólares o pesos, la respuesta es dólares y pesos, claramente dependiendo un poco la cantidad de mi tolerancia al riesgo. Si soy muy tolerante al riesgo, puede tener una mayor exposición cambiaria. Si soy menos tolerante al riesgo, puedo tener una menor exposición cambiaria. Y obviamente aquí también es importante, Juan, para contar el timing de entrada. Obviamente pegarle al dólar ha sido terrible. Nosotros, pues digamos, el track record de los últimos años no ha sido el mejor para la perspectiva de dólar. Nosotros, digamos que teníamos un sesgo bajista en la proyección de este año. Nosotros estamos esperando que el tipo de cambio cerrara alrededor de 3.600, 3.550. Puede ser que al cierre no estemos tan desfasados, porque el cierre puede pasar cualquier cosa, pero lo importante es, digamos, ajustarse al promedio y evaluar el promedio. Y el promedio de este año ha estado alrededor de 3.750. En ese orden de ideas, pues creemos que ese promedio al cierre del año se va a mantener, pero cualquier nivel de entrada alrededor de 3.700, incluso por debajo de 3.700, es un muy buen nivel o un buen timing de entrada para el tipo de cambio. Entonces, aquí importantes estos mensajes. La cantidad de exposición al dólar va a depender de qué tan tolerante al riesgo eres tú, porque es un activo altísimamente volátil. Los niveles de entrada son fundamentales. Como el promedio ha estado alrededor de 3.750, si ingresamos al activo, si compramos el activo en un nivel un poquitico más bajito que el promedio, es un buen nivel de entrada. Y creemos que en el 2022 la volatilidad cambiaria va a continuar, porque en un panorama electoral normalmente hay volatilidad cambiaria. Entonces, por eso también es conveniente, pues definitivamente, mantener esa exposición al tipo de cambio. Esa sería mi respuesta para esa pregunta, Juan. Listo, Cata. Bueno, y bueno, ya hemos hablado de activos. El mensaje es, hay activos ganadores, perdedores, pero debemos buscar estar a la media y buscar diversificados. También un poco de monedas, peso, dólar, pues aquí el mensaje también es estar diversificados, no solo en activos, sino en monedas. Y en cuanto a sectores, quisiera que nos contaras un poquito sobre qué ha pasado en 2020, 2021, en cuanto a los sectores, cuáles han sido esos sectores que han tenido un muy buen comportamiento, cuáles han sido los sectores que se han venido rezagando. Y la pregunta, uno como inversionista, ¿dónde debería estar invertido y qué sector debería aprovechar para poder maximizar esas ganancias? Bueno, Juanpa, pues esa es una pregunta importante, y sin lugar a dudas, acá yo también aduciría y respondería un poco con el tema de la convergencia hacia la media. Este año ha sido un año
espectacular. Yo les traje esta gráfica pues para muchos de los sectores y acá pues digamos en mercados desarrollados vimos que el sector oil and gas ha tenido una valorización extraordinaria en el último año, cercana al 80%. El sector tecnológico, pues también, el sector, perdón, financiero se ha valorizado cerca del 62%, pero sectores como el tecnológico, sectores como, digamos, el consumo, se han valorizado de forma extraordinaria. Entonces, un poco el mensaje es, aquellos sectores que se han valorizado o que se valorizaron tan dramáticamente en el 2021 deberían converger un poquito más a la media. Entonces, vemos con más cautela la dinámica hacia el 2022 del sector oil and gas. Creemos que para lo que resta del año va a ser un sector que se va a seguir valorizando de forma extraordinaria. Igualmente para el sector financiero creemos que la temporada de resultados está mostrando que definitivamente va a seguir teniendo una muy buena dinámica y posiblemente en el 2022 siga teniendo una buena dinámica, pero una valorización del orden del 60%, pues seguramente ya no la va a repetir. Entonces, Juanpa, nos gustan sectores que han estado un poquito más rezagados. Creemos que, digamos, en acciones uno puede hablar de sectores y puede hablar de factores. Hay unos factores como la calidad, que son, digamos, sectores con buenos indicadores financieros, el valor, que son sectores, digamos, que tienen un crecimiento menos rápido, pero son, digamos, mucho más estables en su crecimiento, van a ser incluso los sectores de menor volatilidad, van a ser los factores de menor volatilidad van a ser factores que se van a desempeñar bien en el 2022 frente a sectores como oil and gas, financiero, tecnológico, de sectores de altísimo crecimiento como factor crecimiento que les fue muy bien en el 2021, seguramente en el 2022 van a moderar esas valorizaciones y los sectores que se rezagaron un poquito y los factores que se rezagaron un poquito van a ser aquellos que van a mejorar ese rendimiento durante el 2021. Ese sería un poco como la perspectiva desde un punto de vista sectorial, Juanpa. Perfecto, Cata. Bueno, entonces creo que ahí seguimos ratificando ese mensaje de diversificación. Aquí el mensaje es no solo estar diversificado en activos como lo vimos, sino también en monedas y también en sectores, el poder aprovechar esa dinámica de los diferentes sectores de la economía. Y Cata, y pues creo que en un 2021, 2020 movido, 2021 muy movido, se nos viene también un 2022 muy movido por todo el panorama electoral. Tú, primero que todo, ¿cómo ves el cierre del año 2021 y qué ves de cara al 2022 en los mercados con ese panorama electoral que se nos viene? De acuerdo, Juanpa. Obviamente cuando uno se enfrenta a un panorama electoral, pues empieza a preguntarse si esto podría impactar de forma negativa la dinámica de los mercados y, por supuesto, digamos, la confianza de la economía. Este 2021, particularmente el último trimestre, ha sido un año donde la confianza se ha incrementado de forma importantísima. La gran mayoría de los analistas seguramente nos vamos a quedar cortos en nuestras proyecciones económicas. Nosotros tenemos un rango o manteníamos un rango de crecimiento entre el 7.2 y el 8.5% para el 2021, pero el efecto estadístico yo creo que nos va a rezagar un poco esa proyección y seguramente vamos a tener un crecimiento al cierre del año mucho más cercano hacia el 9%. Ya muchos analistas fueron, digamos, más o lo anticiparon de forma, lo anticiparon mejor y hablaron de crecimientos del 9% y uno decía, uy, eso no luce un poco agresivo, pero ya acercándose el cierre del 2021 vemos que esa posibilidad de crecimiento por encima del 9% luce bastante probable y en ese sentido eso genera confianza. Entonces, de cara a un panorama electoral con un mayor nivel de crecimiento, pues seguramente el resultado debería ser un poquito mejor. Por supuesto, digamos, el mensaje es claramente el tema electoral trae incertidumbre. Esto no hay nada que hacer. Cuando uno no sabe claramente si el modelo económico va a seguir y va a ser exactamente lo mismo o va a haber cambios sustanciales, puede haber ciertos factores de menor confianza. Pero un poco lo que yo diría es, el 2021 seguramente va a cerrar con un crecimiento con mucha fuerza, algo cercano al 9% y seguramente esta proyección del 8.5% se nos va a quedar un poco corta.
Obviamente, hablemos de inflación, sin lugar a dudas creemos que el año también posiblemente la inflación se nos va a ir hacia más, o sea, un nivel cercano mucho más hacia el 5%. Eso pues va a implicar posiblemente que el próximo, pues que el crecimiento del salario mínimo para el próximo año sea superior más hacia el 5.5%, 6%. Creemos que el desempleo va a verse bastante mejorado o va a tener una buena dinámica al cierre del año con una caída cercana al 12%. Creemos que los test van a seguir pegados hacia arriba con un comportamiento para los tesoros, los test de 10 años por encima del 7%, que el Colcap seguramente nos va a cerrar alrededor de 1.550, que es una perspectiva positiva para el Colcap. Y el tipo de cambio debería cerrar un poco más hacia 3.650 con un promedio alrededor de 3.700. Esa es un poco la perspectiva para el 2021. El 2022 obviamente va a tener como dos fases y aquí tú has hablado de un tema importante que es el panorama electoral. Seguramente venimos con una fuerza en la confianza muy grande, pero en la medida en que estemos cerca de ese tema electoral, los agentes van a ser mucho más cautos. Obviamente el riesgo, pues es el que, digamos, que vivamos un poco lo que vivimos, lo que se vivió en Perú, y es que pues haya mucha polarización y que sean como dos fuerzas muy opuestas que se enfrenten en segunda vuelta, populismo de izquierda, populismo de derecha. En este caso, digamos, en este momento las encuestas pues están favoreciendo el populismo de izquierda y en ese orden de ideas la coalición de centro debería lucir cada vez más fuerte y claramente con una economía posiblemente creciendo o tener un periodo electoral después de una economía que creció al 9, que digamos recuperó mejores empleos, la popularidad de esa, la posibilidad más bien de ese populismo de izquierda empieza a bajar. Entonces la gente está un poco más tranquila frente a esa preocupación, digamos, de emular un poco la situación que vivió Perú. Ese es como sería el tema. Y en ese orden de ideas, pues seguimos pensando que la economía colombiana va a crecer cerca del 4.5% y una vez haya mayor tranquilidad en el panorama electoral que nosotros consideramos debería ser constructivo para los mercados, seguramente el tipo de cambio puede tender incluso a bajar a niveles alrededor de 3.500. El promedio del año podría estar más hacia 3.600, seguramente antes de elecciones vamos a volver a ver el tipo de cambio por encima de 3.800, 3.900, pero eventualmente una vez ya tengamos ese panorama electoral un poco más tranquilo, ya sepamos lo que va a pasar, seguramente el tipo de cambio podría bajar a niveles de 3.500. Entonces, en síntesis, Juanpa, de tener, lo que yo quiero comentarles es, creemos que el cierre del 2021 va a ser muy positivo para la economía colombiana. Ese positivismo en la economía colombiana va a crear un círculo virtuoso para los activos colombianos, particularmente la renta variable, donde vemos que el Colcap puede cerrar alrededor de 1.500. El hecho de que los commodities, el precio del petróleo, el precio del cobre, el precio del carbón, estén en terreno positivo, seguramente va a seguir siendo favorable para la renta variable local. La renta fija colombiana, digamos, va a seguir teniendo ese entorno retador, pero digamos ese proceso de convergencia también se va a dar en la medida en que también las finanzas públicas van a generar una sorpresa. La fuerte desvalorización también de la renta fija colombiana estuvo asociada a un deterioro sustancial de las finanzas públicas colombianas, pero en la medida en que el recaudo pues se incremente ante un mayor crecimiento y también los ingresos provenientes de mayores pues precios del crudo por parte de la nación también generen sorpresas positivas en materia fiscal, eso debería ayudar a que los bonos del gobierno, los test, muestren una dinámica un poco más constructiva. Obviamente en un entorno de subidas de tasas donde creemos que el Banco Central va a subir en la próxima reunión 50 básicos y posiblemente en la próxima unos 25 básicos o hasta el cierre del año podría haber entre 75 y 100 básicos de incremento, pues esto puede generar hacia adelante una ralentización de la recuperación económica sumada a una mayor inflación que afecta el bolsillo de los colombianos. Cuando tú tienes mayor inflación, pues tienes menor ingreso disponible, pero todo esto va a ser en la primera mitad del año. En la segunda mitad del año, nosotros vemos que por factores estadísticos la inflación va a caer y vamos a tener una inflación alrededor del 3.5% y también vemos que, pues digamos que las tasas o digamos el nivel de tasas ya se va a estabilizar alrededor pues del 4.5% y pues digamos que el impacto para los inversionistas y para los agentes como tal debería suavizarse. Entonces, un final del 2021 muy positivo, un comienzo del 2022, digamos, con mucha inflación,
cautela por el tema preelectoral y una segunda mitad del 2022 mucho más tranquila, donde la inflación converge y donde los activos colombianos vuelven a retomar esa dinámica positiva que habíamos observado al cierre del 2021. Y Bueno, ese Cata, sería, y dime, Cata, dale, dale, no, discúlpame dale, que te dale, Juan. interrumpí. Bueno, Cata, y yo creo que, bueno, ya nos has dado como un contexto bastante amplio de lo que ha pasado este año, de lo que podemos esperar de cara al 2022, sectores, activos, monedas, pero me gustaría como que pudiéramos concluir el por qué invertir ahora, el por qué aprovechar las oportunidades que se están presentando ahora en los mercados. Sí, sin lugar a dudas, Juanpa, pues este año, el 2020 fue un año retador, el 2021 fue muy retador, seguramente el 2022 seguirá siendo un año retador. En los mercados financieros hay un dicho que es la volatilidad llegó para quedarse y ahora recientemente también se habla de la inflación llegó para quedarse. Lo importante de la consistencia y digamos de la diversificación es poder batir la inflación. Este año para muchos digamos, activos de muy corto plazo, batir la inflación fue muy difícil. Si uno, digamos, en promedio no supera en rentabilidad la inflación, su inversión puede caer cerca del 25% y si en 10 años no supera la inflación, el valor de su inversión puede pues estar 40-43% abajo. Entonces es importantísimo la consistencia y esa diversificación para lograr batir la inflación. Entonces, precisamente, Juanpa, si la volatilidad es una constante y yo tengo ese objetivo y ese horizonte de inversión claro, eso me ayuda a hacer frente a esa volatilidad. Si yo invierto con regularidad y de forma diversificada, si soy disciplinado, eso también me ayuda a combatir esos entornos de incertidumbre y de volatilidad. Y si yo entiendo que la volatilidad y digamos, el contexto es cíclico y digamos que todo eso que sube en exceso tiende a converger a la media y todo eso que baja en exceso también tiende a converger a la media, pues eso también me ayuda a empoderarme mucho más de mi presente y mi futuro financiero y estar mucho más tranquila hacia los vaivenes del mercado. Entonces, Juanpa, yo te diría que a pesar de un entorno retador que vivimos en el 2021, que precisamente el 2022 tampoco va a ser fácil por el panorama electoral, por todo el tema inflacionario, por las variantes del COVID, por, digamos, muchos factores que definitivamente pueden incluso aparecer súbitamente. Tenemos una gran potencia global que es China, que está en un proceso de transición, que está teniendo, digamos, unos cambios y unos impactos en términos regulatorios y que están viéndose muchos sectores, digamos, impactados como el sector inmobiliario, pues aquí lo importante es tener una planeación financiera de largo plazo para poder utilizar el tiempo a mi favor y evitar esos sesgos de comportamiento que me hacen actuar de forma impulsiva cuando yo me preocupo por un evento determinado, por un ruido sobre el COVID, por un ruido sobre la inflación, por un ruido sobre China, y eso me ayuda, digamos, a navegar ese entorno movido. Y cuando yo ahorro invierto de forma automática y frecuente, pues yo mitigo ese efecto de la volatilidad de los mercados, que eso es súper importante. Y ahí, pues, digamos, tiendo a utilizar el tiempo a mi favor y el tema tan poderoso de la media. Cuando yo reviso la composición de mi portafolio y lo alineo con mis objetivos, pero sin volverme, digamos, tan de cortoplacista y evito cambiar la composición con demasiada frecuencia, pues es clave, no solamente porque pues evito comisiones, pero simplemente porque mantengo la disciplina y la consistencia con mis objetivos de inversión. Y claramente eso me ayuda a no tomar decisiones emocionales, a evitar esos sesgos que como seres humanos tenemos. Y eso, pues, sin lugar a dudas, se ve reflejado en resultados adecuados porque, digamos, logro diversificar, esa diversificación es clave y esa diversificación es clave, esa disciplina, esa consistencia, esa diversificación y ese horizonte mediano y largo plazo me ayudan precisamente a mitigar ese efecto de la volatilidad y de los entornos retadores que hemos visto. Entonces, ¿por qué invertir? Es precisamente por eso, porque yo debo estar todo el tiempo aprovechando, digamos,
esas oportunidades que me dan esos momentos volátiles con el fin de mantener y cumplir un objetivo con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Si yo soy disciplinado, consistente, mantengo mi horizonte y no cambio de forma dramática y de forma muy recurrente, me paso de acciones a renta fija y trato, digamos, de hacer ese jineteo y ese arbitraje permanente, seguramente los resultados van a ser contundentes, van a ser positivos y van a lograr eso que estoy buscando precisamente, que es batir la inflación, crecer mi capital en línea con mi tolerancia al riesgo y claramente pues poder con eso lograr mis objetivos que me he planteado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y en ese sentido, Juanpa, pues yo sí quiero aprovechar ese mensaje un poco de diversificación que hemos visto y quiero que me cuentes un poco, pues, y que hablemos a lo que vinimos a esta charla, es un poco del tema de la tecnología. Entonces, sin lugar a dudas, cuando a mí me dicen, usted tiene que ser consistente, usted tiene que estar diversificado, hemos visto que la tecnología nos puede ayudar a cumplir con esos mandatos o con esos preceptos básicos de inversión que muchas veces no son fáciles. Entonces, tal vez yo te preguntaría, Juanpa, es desde un punto de vista, digamos, de opciones de inversión que cada vez se acerquen más a las personas y con el surgimiento digamos, de estas nuevas metodologías como Robot Advisors, la pregunta es, ¿cómo la tecnología se pone a disposición en materia de inversiones? Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, sí, Cata, pues sin duda alguna, en un mundo tan cambiante y cada vez más digital, pues la pandemia aceleró ese proceso de digitalización y creo que todos nos vimos expuestos a utilizar cada vez más la tecnología, cada vez ser más digitales. Cosas que hacíamos en el día a día se nos convirtieron en temas digitales. Nunca nos habíamos imaginado que probablemente podíamos trabajar desde la casa y nos dimos cuenta que podíamos hacerlo de una manera muy eficiente, que eso también traía beneficios. Y pues sin duda alguna esto tampoco ha sido ajeno al mundo de las inversiones. Y cada vez más vemos que la tecnología permite que las inversiones se acerquen cada vez más a las personas y que busquemos pues un proceso fácil, sencillo y una alineación y coherencia entre los objetivos por los cuales estamos ahorrando y nuestras estrategias de inversión. Y pues en Scandia estamos totalmente convencidos y seguros que para ayudar a nuestros clientes a construir esa mejor versión de su futuro financiero, pues necesitamos continuar creando herramientas que les ayuden a tomar decisiones financieras mucho más inteligentes. Y pues estas herramientas, ¿qué deben tener o qué características pues deben tener? Experiencias digitales fáciles y cercanas. Creo que en todo este proceso de digitalización que todos hemos vivido, valoramos mucho la facilidad, algo que no nos quite tiempo, que no nos implique un esfuerzo importante, que sea algo sencillo y fácil. Segundo, pues herramientas que combinen no solo el mundo tecnológico, sino también el mundo humano. Creo que no estamos por ahora tan preparados para dejar todo en un algoritmo matemático y para dejarle todo al algoritmo matemático, sino también se requiere esa combinación perfecta de los dos mundos. Claramente la tecnología, pero las personas, los expertos en inversiones. Herramientas que nos permitan aplicar ese concepto que hemos visto hoy en el transcurso de la charla. Creo que el gran mensaje que nos ha quedado es, hay oportunidades de inversión, hay activos ganadores, perdedores, el peso, el dólar, los sectores, pero creo que el gran mensaje es cómo aprovechar esas oportunidades y cómo buscar disminuir esa volatilidad por medio de la diversificación. Creo que ese concepto aún sigue vigente y como tú lo dijiste, diversificar paga y pues cómo poder por medio de estas herramientas estar diversificados y sobre todo con una gestión activa, es decir, que podamos seguir monitoreando esas oportunidades de los mercados y podamos tomar decisiones sobre qué poder hacer en adelante. Y por último, pues herramientas que nos permitan delegar la gestión de las inversiones a un equipo experto. Como lo decía, uno de los principios es facilidad, sencillez, que no me implique mucho tiempo como usuario, mucho esfuerzo.
y pues al final es poderle delegar esa gestión de mis inversiones pues a un equipo experto que está en el día a día monitoreando y revisando qué está pasando con los mercados. De acuerdo, Juanpa. Y a nosotros, pues digamos, en Scandia nos apasiona el tema de la tecnología y yo quiero que nos cuentes un poquito qué opciones que precisamente combinen estos factores del expertise de humano y el expertise un poco tecnológico nos ofrece Scandia hoy en día para nuestros clientes. Sí, claro que sí. Entonces, pues sí, hoy como les dijimos al inicio de la charla, queríamos pues queríamos enfocar la charla por dos caminos. El primero, pues estar un poquito actualizado sobre lo que está pasando en los mercados, un balance del 2021 que esperamos para el 2022, pero también queríamos contarles sobre una innovación en la que venimos trabajando en Scandia y cómo por medio de esta herramienta podemos potencializar y aprovechar esas oportunidades de mercado que hemos visto el día de hoy. Sin duda alguna, pues creo que hoy les hemos hablado mucho de la diversificación, de cómo aprovechar esas oportunidades en activos, monedas, sectores, pero creo que todos nos preguntamos, bueno, pero al final, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el proceso para estar diversificado? ¿Cómo puedo tomar decisiones óptimas en determinados momentos? Entonces, para esto, pues Scandia creó una herramienta que se llama Scandia Invested, que es una nueva experiencia para nuestros clientes del Fondo de Pensiones Voluntarias, en Scandia Multifond, es 100% digital y que busca acompañarlos hacia el cumplimiento de sus objetivos a través de estrategias de inversión diseñadas y gestionadas por un equipo experto. Entonces aquí comenzamos a materializar un poco todo lo que les hemos venido contando el día de hoy. Esta herramienta combinamos, primero que todo, los expertos en inversiones. Entonces, detrás de esta herramienta está un equipo multidisciplinario de Scandia, expertos en inversiones, tomando decisiones muy acordes al objetivo, al plazo y al perfil de riesgo de nuestros clientes. Segundo, pues estamos aprovechando esa tecnología, esa digitalización. Como se los hablaba, pues las inversiones no son ajenas a ese proceso de digitalización y estamos aprovechando cada vez más esa tecnología y esa digitalización. Y tercero, pues estamos también basándonos en data, en ver qué ha pasado con los mercados históricamente y cuál es la perspectiva de los mercados para poder tomar decisiones pues acertadas, aprovechando pues nuestra amplia plataforma de portafolios de inversión. En Scandia tenemos una plataforma de más de 40 portafolios de inversión en diferentes activos, sectores, monedas, y buscamos por medio de herramientas como estas el poder aprovechar y potencializar esa plataforma de inversión con estrategias de inversión diseñadas y gestionadas por nuestro equipo experto. Cata, si me ayudas con la siguiente, porfa. Nuestro modelo Scandia Invested, para construir esas estrategias de inversión personalizadas, utiliza tres variables. Primero, y como lo hablaba Cata hace unos minutos, los objetivos de inversión. ¿Cuál es el objetivo por el cual estás ahorrando? ¿Estás ahorrando para objetivos puntuales, como por ejemplo invertir en finca raíz, ahorrar para la educación propia o de tus hijos? ¿O estás ahorrando para objetivos probablemente más de largo plazo de ahorro e inversión, como estoy ahorrando para mi retiro, o sencillamente quiero potencializar mi inversión? Quiero invertir unos recursos y quiero potencializar esa inversión. Entonces, tomamos en cuenta el para qué estás ahorrando. Segundo, el plazo. Es muy importante saber si estás ahorrando para un corto plazo, para un mediano plazo o para un largo plazo. Y por último, pues esa aversión al riesgo. ¿Qué tanto estás dispuesto a asumir riesgos? ¿Eres un cliente conservador? ¿Eres un cliente moderado o eres un cliente agresivo? Y basado en estas variables, pues Scandia Invested busca realizar sugerencias de inversión muy alineadas a estos principios. Y probablemente hoy vamos a repetir mucho estos principios y es estrategias de inversión alineadas a tus objetivos, horizontes de inversión y perfil de riesgo. Y en la medida que podamos pues identificar esas variables tan claves, podemos ser mucho más asertivos en esa recomendación por medio de nuestro servicio Scandia Invested. De acuerdo, Juanpa. ¿Y cuáles son esos beneficios que vemos en Invested frente a otras, digamos, herramientas de mercado, frente a otras robot advisors o digamos que
tipo de herramientas que ofrece pues, digamos, la competencia. Claro que sí, Cata. Si me ayudas con la siguiente, hemos enumerado seis como beneficios que hacen muy diferente nuestro servicio Scandia Invest. Primero, la consistencia, es lo que hemos venido hablando. Buscamos alinear ese perfil de riesgo, ese horizonte de inversión y ese objetivo con la estrategia de inversión, con esas propuestas de inversión, con esas mezclas, con ese uso de diferentes activos, sectores, monedas, con esa diversificación. Segundo, pues es una herramienta dinámica, que como lo hemos venido hablando, combina lo mejor del mundo tecnológico y el mundo humano, ya que detrás de esto también hay personas expertas en inversiones, en riesgo, en investigaciones económicas y demás, gestionando y construyendo estas propuestas de inversión. Como lo hemos hablado, pues sugerencia de nuestros expertos sobre qué portafolios y en qué porcentajes invertir. Y creo que esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Oiga, nos dicen que hay que diversificar, pero la pregunta del millón, ¿dónde hacerlo? ¿En dónde estar invertido? ¿En qué porcentaje? ¿Cuándo cambiarme? Entonces, por medio de esta herramienta, estamos recibiendo esas sugerencias. Y siguiente, gestión activa. Creo que esto es clave también en el mundo de las inversiones. Y es probablemente, y como lo vimos en esa matriz que nos mostraba Cata, donde en algunos años habían activos ganadores, siguientes años los activos ya no les iba tan bien, la gestión activa se vuelve importante. Y es cómo periódicamente, de acuerdo con el perfil, objetivo y horizontes de inversión, hacemos movimientos adecuados pues, para acompañarlos en el cumplimiento de sus objetivos. Quinto, flexibilidad. Esto es un principio del Fondo de Pensiones Voluntarias, donde el cliente decide cuánto ahorrar, cómo ahorrar, cuándo retirarse. Y pues lo más importante es que este servicio es un valor agregado, es un beneficio para nuestros clientes. Este servicio pues no tiene ningún costo adicional para nuestros clientes y lo que buscamos es cada vez generar valor y cada vez utilizar la tecnología para nuestras inversiones. Y por último, pues estamos aprovechando nuestra amplia plataforma de inversión. Como les contaba, tenemos un poco más de 40 portafolios de inversión en diferentes sectores, regiones, monedas, y pues lo que buscamos con una herramienta como esta es aprovechar esos portafolios y diferentes activos que nos ofrece nuestra plataforma de inversión. No, de acuerdo, Juanpa, suena espectacular y pues tú lo has resumido muy bien y es como el mejor de los mundos entre la mezcla entre lo humano, el expertise de un equipo interdisciplinario y por supuesto el mundo tecnológico en un solo servicio. Y suena, digamos, muy interesante porque adicionalmente te ayuda a esa disciplina, a esa consistencia, digamos, a no dejarse, digamos, llevar por esos sesgos de nuestra humanidad. Que nos preocupamos en momentos de mucho ruido en los mercados. Pero yo quiero preguntarte, Juanpa, eso cómo funciona. Si tú nos puedes mostrar un poquito de eso, qué tan fácil es y cómo yo accedo a esa herramienta. Claro que sí, yo creo que la mejor forma pues de poder entender este tipo de herramientas es viendo cómo funcionan. Entonces, les vamos a hacer una demostración muy rápida en vivo y en directo de cómo funciona esta herramienta, cómo la pueden encontrar en sus portales de clientes. Entonces, por favor, un segundo mientras comparto la pantalla. Bueno, entonces aquí ya les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver un poco cómo funciona nuestra herramienta. Cata, ¿tú me confirmas, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Sí, Juanpa, está perfecto. Listo. Entonces, aquí voy. Perdón, voy a volver a compartir porque se me olvidó compartir con sonido y necesito el sonido para la demostración que voy a hacer. Listo. Bueno, entonces, en el portal de clientes, cuando ingresemos a nuestro portal de clientes de Scandia,
En nuestro dashboard principal, donde vemos pues el resumen de nuestros productos, vamos a ver en la parte superior derecha unos botones flotantes. Vamos a encontrar un botón que se llama Invested, que es el servicio, la herramienta que les estamos contando el día de hoy. Es un botón naranja y pues hago clic y despliego esa experiencia. Entonces aquí vamos a ver pues en la primera pantalla una breve explicación de qué es Scandi Invested. Lo que les estábamos contando el día de hoy es una nueva experiencia de inversión para nuestros clientes del Fondo de Pensiones Voluntarias, donde vamos a encontrar sugerencias de nuestros expertos sobre cuáles portafolios y en qué porcentajes invertir. Gestión activa, como lo hemos venido hablando, es una herramienta flexible que puedo activar y desactivar en cualquier momento. Básicamente, pues la herramienta es una herramienta que materializa esos principios que les contaba de facilidad, de que sea rápido, de que sea sencillo, de que no me genere mucho esfuerzo, y son 3 pasos. Primero, necesitamos saber cuál es el objetivo por el cual estás ahorrando como cliente. Segundo, pues que evalúes esa sugerencia de nuestros expertos basado en esa información que nos entregaste. Y por último, pues si aceptas, vas a tener una propuesta de inversión diversificada y con gestión activa. Entonces, lo primero, la herramienta nos va a preguntar cuál es el objetivo. Entonces vamos a encontrar 4 objetivos predeterminados, que es finca raíz, ahorrar para educación, ahorrar para mi retiro, potencializar mi inversión, u otro objetivo que yo tenga en mente, ahorrar para el carro, para el viaje, cualquier objetivo que yo tenga en mente. Entonces, para este caso, seleccionemos potencializar mi inversión. Doy clic en continuar. Aquí voy a preguntar, la herramienta les pregunta algunos detalles sobre ese objetivo. Entonces, lo primero, el plazo. Entonces, digamos, vamos a ahorrar para 10 años. Voy a hacer aportes periódicos para ese objetivo. Entonces, digamos que sí, que voy a hacer aportes periódicos mensuales de 1 millón de pesos. Y si tengo algún monto ahorrado para ese objetivo, es decir, si tengo algún capital para iniciar ese objetivo. Entonces, digamos que sí, que tengo 50 millones de pesos para iniciar ese objetivo. Y por último, me preguntan ese perfil de riesgo. Entonces, por medio de una gráfica y una breve descripción, el poder identificar si es un cliente conservador, moderado o agresivo. Conservador, pues, lento pero seguro; moderado, con algo de emoción; y agresivo, con caminos retadores. Entonces, digamos que para este caso soy un cliente moderado. En la parte superior puedo ver cómo resumo eso por lo cual estoy ahorrando. Entonces, quiero potencializar mi inversión, que es mi objetivo, en un plazo de 10 años. Voy a realizar aportes periódicos mensuales por 1 millón de pesos y aproximadamente tengo hoy 50 millones para iniciar ese objetivo, y mi perfil de inversión es moderado. Con esta información, la herramienta va a preparar una propuesta de inversión diversificada. Entonces, aquí la herramienta va cargando, va preparando esa propuesta de inversión, y aquí ya vemos esa pantalla de resultados con esa propuesta de inversión. Entonces, aquí lo primero que vamos a ver es una gráfica por activos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hace Scandi Invested para diversificar esa propuesta de inversión en diferentes activos? Acordémonos que para este ejercicio utilizamos un plazo largo de 10 años, un objetivo también de largo plazo de ahorro e inversión, que es potencializar mi inversión, y un perfil de inversión moderado. Entonces, para esa información, Scandi Invested hace una propuesta con un porcentaje en acciones, un porcentaje en renta fija, un porcentaje en activos líquidos y un porcentaje en activos alternativos. Entonces, primero veo como una vista por tipo de activo, luego veo una vista por portafolios. Entonces, como les decíamos, estamos aprovechando nuestra plataforma de portafolios de inversión. Entonces, para esta propuesta estamos utilizando un portafolio que se llama Strategies Sostenible Mayor Riesgo, que es un portafolio que utiliza los principios ESG en su proceso de inversión. Estamos utilizando un portafolio moderado, el portafolio Bonos Colombia Plus, el portafolio Acciones Global, portafolio Acciones Estados Unidos, portafolio Nuevas Tecnologías y portafolio Acciones Mercados Emergentes. Entonces, estamos
entregando una propuesta de inversión diversificada acorde a eso que el cliente nos contó, su objetivo, su horizonte de inversión y su perfil de riesgo. Aquí en la parte de abajo vemos cuál ha sido la rentabilidad histórica de esta propuesta específica. Entonces la herramienta nos va a mostrar una rentabilidad a 1 año y a 3 años de esta distribución sugerida. Y aquí vamos a poder ver un video que nos explica el por qué Scandia nos está sugiriendo esta mezcla o esta distribución de inversión. Entonces los voy a dejar con el video, que es muy corto, pero para que vean qué es lo que hacen detrás nuestros expertos para hacer esta propuesta de inversión. Y algo muy importante, pues esto no va a quedar estático. La idea es que esto en el tiempo tenga una gestión activa y adicional a esto, estos portafolios que hacen parte de nuestra estrategia de inversión también tienen una gestión activa. Entonces podemos decir que es como una doble capa de gestión activa. No solo tenemos gestión activa en nuestros portafolios del Fondo de Pensiones Voluntarias, sino también en esta propuesta de inversión. Entonces aquí los voy a dejar con el video del por qué sugerimos esta distribución de inversiones. Hola, qué bueno tenerte acá. Soy Juan Sebastián Restrepo, gerente de inversiones, y gracias a la información que nos diste, diseñamos una propuesta de inversión personalizada. Para tu objetivo de largo plazo, invertiremos a través de activos que seguirán las tendencias económicas del mundo y así sacar el mejor provecho de las inversiones buscando obtener la mejor relación riesgo-retorno. Lo interesante es que de manera activa realizaremos cambios en la distribución que te hemos propuesto, aprovechando las oportunidades del mercado, siempre alineado a tus intereses. En otras palabras, tendrás un grupo de expertos a disposición de tus inversiones, que de acuerdo a tu perfil gestionarán la distribución sugerida y periódicamente agregarán, cambiarán o eliminarán algunos elementos propuestos para mantener diversificado tu dinero. En este nuevo mundo lleno de cambios, oportunidades y desafíos, la mejor estrategia es estar un paso adelante. Demos ese paso juntos. ¿Te animas? Entonces, como lo vimos en el video, pues, como al final lo resume, es tener un equipo de expertos, pues, gestionando sus inversiones. Y cuando hablamos de expertos es nuestros asesores comerciales, nuestro equipo de riesgo, nuestro equipo de inversiones, nuestro equipo de investigaciones económicas. Entonces, aprovechar ese equipo de expertos en función de nuestras inversiones y siempre alineado a lo que ustedes nos contaron. Eso es lo más importante. Y como lo decía Cata, uno de los principios es ser fiel a eso por lo cual estoy ahorrando y por medio de esta herramienta lo puedo materializar. Por último, pues la herramienta va a ver una proyección. Hablábamos hoy de los principios de poder batir esa inflación, de poder ganarle a la inflación. Entonces aquí hacemos una proyección teniendo en cuenta ese plazo que nos contaron de 10 años y teniendo en cuenta pues una rentabilidad de esta distribución sugerida de cómo se podría comportar tu inversión durante los próximos 10 años. Y por último, pues si aceptamos esta propuesta de inversión, damos clic aquí en sí, hagámoslo, y vamos a seleccionar el o los contratos en los cuales yo quiero aplicar esta distribución sugerida. Entonces, por decir algo, voy a seleccionar este contrato, doy clic en continuar, ¿y qué va a pasar en adelante? Aquí ya finaliza la experiencia, aquí vamos a ver un resumen como de esos términos y condiciones que todos debemos saber en este tipo de herramientas, y aquí pues resaltamos como esos puntos claves que queremos que ustedes conozcan, y es que vamos a tener expertos financieros gestionando las inversiones periódicamente, de acuerdo con lo que suceda en el mercado. Como lo vimos en el video, es como tener un asistente que estará pendiente de tu dinero. Pues como todos lo sabemos, el mercado es incierto, haremos nuestra mejor gestión, pero pues no podemos garantizar rentabilidades. Y por último, pues en cualquier momento puedo activar o desactivar o cambiar algunas de las variables de mi propuesta de inversión. Ya no estoy ahorrando para 10 años, sino para 15, o ya no soy moderado, sino soy un poco más agresivo. Puedo cambiar esas variables e inmediatamente la herramienta hace un cambio en tu distribución de inversiones. Y si lo acepto, pues ¿qué va a pasar? Que en los contratos, en nuestros contratos, se va
a materializar esa estrategia de inversión. Es decir, en máximo 2 días, en nuestros contratos van a quedar invertidos de acuerdo a esa propuesta de inversión que nos hizo el servicio Scandi Invested. Y como lo hablamos, vamos a tener una gestión activa en adelante. No solo una gestión activa en mercados, sino también una gestión activa en plazos. En la medida que nuestros clientes se vayan acercando a ese objetivo, pues buscaremos acomodar las inversiones en función de ese plazo. Como lo hemos hablado, vamos a tener en cuenta los objetivos de inversión, el plazo y el perfil de riesgo. Entonces, pues, Cata, básicamente, pues, es un pequeño resumen de la experiencia. Creo que nos ayuda a aclarar un poco más cómo funciona la experiencia. Y Cata, y creo que ya aprovechando que tú estás acá y que haces parte de ese equipo experto que está detrás de Scandi Invested, que está detrás de esa construcción de estrategias de inversión, de esa gestión activa, eres un miembro importante de ese equipo experto, sí me gustaría que les contaras pues a nuestros asistentes cómo nos ha ido, porque creo que es la pregunta del millón. Bueno, ustedes ya llevan con esta herramienta un tiempo, que se los cuento, nosotros lanzamos esta herramienta hace ya casi un año, en octubre, finales de octubre, noviembre del 2020, ya llevamos un añito largo, un añito corrido, pues con la herramienta al aire, ya tenemos un poco, casi 3.000 clientes activos en nuestro servicio, un poco más de 325.000 millones de pesos en el servicio, y sí me gustaría pues aprovechar aquí que Cata nos acompaña para que nos cuente cómo nos ha ido. Claro que sí, Juanpa. Pues bueno, ante todo, definitivamente la experiencia, pues definitivamente es una experiencia sencilla, es una experiencia muy fácil, es una experiencia para todo tipo de clientes y sobre todo para aquel cliente que busque diversificar. Un poco en términos de resultados, Juanpa, pues definitivamente desde el inicio el 100% de las mezclas se han visto beneficiadas de esa gestión activa, de ese resultado, digamos, en línea con la promesa de valor de los diferentes portafolios que hacen parte de las mezclas. En el year to date hemos visto también una dinámica que a pesar de un entorno retador, el 78% de las mezclas han tenido una rentabilidad positiva. Las mezclas de golpe un poco más impactadas han sido aquellas mezclas que tienen una mayor participación en renta fija, particularmente aquellos perfiles de, digamos, más conservadores. Vuelvo y reitero, porque la renta fija ha tenido un impacto retador, sin embargo, paulatinamente va cerrando la brecha. Y ya pues en el mes corrido definitivamente las mezclas también han mostrado un muy buen desempeño. En síntesis, Juanpa, si uno compara, pues primero pues, entender un poco cómo le ha ido a los portafolios que hacen parte de las mezclas. Entonces, definitivamente portafolios como el Stratis Liquidez, Stratis Conservador, Stratis Moderado, Acciones Colombia, Mundo Sostenible, Bonos Colombia Plus, han tenido muy buen desempeño si uno los compara versus la industria, y esos portafolios que se incluyen en las diferentes mezclas, pues definitivamente reflejan esos buenos retornos en ventanas de 12 meses, ventanas de 2 años, ventanas de 3 años, que definitivamente nos posicionan muy bien en nuestros portafolios frente a nuestra competencia. Si uno se compara las mezclas versus los portafolios propios de la plataforma, también, digamos, hemos visto que esa diversificación paga. Y si uno compara, por ejemplo, las mezclas, la mezcla conservadora, que es nuestra mezcla, pues digamos, las diferentes mezclas conservadoras, que son las mezclas distintas a la línea moradita, que es como nuestro strategy conservador, pues se da cuenta que esa mayor diversificación, pues definitivamente genera un mayor retorno a lo largo del tiempo, y lo mismo pasa con las mezclas moderadas. Entonces, en síntesis, Juanpa, yo te diría que el resultado ha sido bastante adecuado, ha estado en línea un poco con la promesa de valor para los clientes, que es el crecimiento de su capital en línea con el perfil de riesgo. Ha sido un año retador para la renta fija y vuelvo y reitero, los portafolios Bueno, creo que tuvimos como un problema técnico con Cata. Mientras se soluciona el problema, pues
sí me gustaría ir como de pronto resolviendo algunas de las inquietudes que se están presentando pues en el panel, entonces voy a ir resolviendo algunas inquietudes mientras Cata vuelve. Bueno, una de las preguntas que nos están haciendo es, ¿para quién está disponible Scandi Invested? ¿Quién puede acceder a este servicio? Entonces, como lo hablábamos, todos los clientes del Fondo de Pensiones Voluntarias cuyos contratos les permitan multigestionar o acceder a los diferentes portafolios de inversión van a tener disponible ese botón que les mostré el día de hoy en su portal de clientes. Entonces, casi para todos los clientes del Fondo de Pensiones Voluntarias. Me preguntan, ¿cuál es el valor mínimo de inversión a través de Scandia? Entonces, no sé, a través de Scandi Invest. Entonces, como tal, no existe un monto mínimo de inversión en Scandi Invest. Como tal, no existe un monto mínimo de inversión. Si por medio de mi contrato yo puedo multigestionar, puedo activar mi contrato en el servicio Scandi Invest. Entonces, por ejemplo, si en mi contrato estoy en un programa que se llama Scandia Inversión Plus o Scandia Capital Más Seguro, y en ese contrato tengo 25 millones de pesos, o tengo 100 o tengo 200, puedo activar el servicio Scandia Invested a mi contrato, a uno o a varios contratos que yo tenga. A ver, ¿qué otra pregunta aquí nos están haciendo? Entonces, aquí nos preguntan, ¿garantizan la rentabilidad informada de la propuesta? Como les decíamos, pues, somos una entidad de medio y no de resultado, pues no podemos garantizar los resultados, hacemos claramente toda nuestra gestión y pues trabajamos en el día a día pues, para buscar los mejores resultados para nuestros clientes, pero no podemos garantizar esas rentabilidades que se veían en la experiencia. En la experiencia pudimos ver que hay unas rentabilidades que son históricas, son rentabilidades reales, pero históricas, a 1 y a 3 años, y en este caso pues no podemos garantizar, pero como les hemos hablado, pues hay un equipo experto detrás y hacemos pues nuestra mejor gestión y nuestra mejor labor para pues poder tener los resultados esperados. Hola Cata, ya estás de vuelta. Juanpa, sí, me caí, pero yo te quería preguntar y aprovechando un poco que has hecho énfasis en los resultados y demás, yo te quería preguntar, digamos, cuando hablamos de qué tipo de clientes son susceptibles para este tipo de programas de inversión, ¿tú qué opinas un poco? Porque aquellos clientes, digamos, que están muy concentrados en un activo, muchas veces estas propuestas diversificadas, digamos, que puede ser que no se adapten tanto a su perfil o digamos, ¿para qué tipo de clientes? ¿De largo plazo, de corto plazo? ¿Cómo ves este tipo de herramientas? Sí, pues la verdad lo que hemos visto como en el transcurso de este año es que es una herramienta que se ajusta muy bien a diferentes necesidades de nuestros clientes. Lo importante es tener como esa vocación y ser muy fieles a lo que estamos ahorrando. Y creo que eso es un principio importante en el mundo de las inversiones y como lo decías hoy, no tomar decisiones apresuradas probablemente por condiciones del mercado o porque ocurrió un tema en el mercado y no lo mostrabas en las gráficas donde a inicios del 2020 con todo el tema del COVID, pues muchos pensábamos que el mundo se iba a acabar y al final del año vimos una recuperación importante en los mercados. Y creo que los clientes que se vieron beneficiados ahí fueron los que mantuvieron la calma, fueron fieles a ese objetivo, a ese horizonte de inversión y no tomaron decisiones apresuradas de liquidar sus inversiones. Y al final del año pudieron ver pues una recuperación en los mercados. Entonces, lo que yo podría decir es que es una herramienta pues para esos clientes con una vocación de corto, mediano, largo plazo, pero que busquen como unas estrategias de inversión diversificadas, que quieran delegar esa gestión pues a un equipo experto de Scandia, que quieran delegar esa gestión y que como que sean fieles a eso por lo cual están ahorrando. Aquí es importante pues que como lo has dicho, también la herramienta permite como evitar esos sesgos de comportamiento, que muchas veces puedo tomar sesgos de comportamiento a liquidar, a preocuparme por situaciones del mercado. Aquí al delegarle la gestión a esos expertos de Scandia, probablemente esos sesgos de comportamiento desaparecen, ya que pues estoy delegando y estoy tranquilo de que mis inversiones están gestionadas por un equipo experto y que estoy siendo fiel a ese plazo, a ese objetivo y a ese perfil de riesgo
por el cual estoy ahorrando. Entonces podría como sintetizar que ese es como el cliente que debería estar ahí. Y pues aprovecho y digo, ¿cuál cliente? Probablemente no, probablemente el cliente que le guste tomar sus decisiones, al cliente que de pronto le guste estar pues subiendo y bajándose determinado activo, estar haciendo movimientos de pronto muy tácticos y periódicamente en momentos pues diferentes de mercado. Entonces de pronto al que le guste tomar sus decisiones, al que le guste como autogestionar su inversión, probablemente él pues va a tener nuestra plataforma de portafolios, pero pues le va a gustar más hacer sus propios movimientos. Perfecto, Juanpa. Entonces, es de acuerdo, tú lo has dicho muy claro, que él, digamos, clientes especulativos, que le gusta especular o que le gusta, digamos, una gestión, digamos, muy activa y especulativa de sus inversiones, posiblemente esta no es la herramienta más idónea. Sin embargo, para todo aquel que quiera un horizonte determinado, con un objetivo determinado y que quiera buscar una herramienta consistente con esas características propias como inversionista y con esos objetivos que está cumpliendo, pues definitivamente es una herramienta óptima en términos de facilidad, en términos digamos, de delegación y en términos, pues, digamos, de consistencia a lo largo del tiempo. Y ya se nos está acabando el tiempo, Juanpa, pero hay muchas preguntas al respecto y no me quiero ir sin plantearlas. Entonces, lo primero, pues es que, digamos, que cuál es la diferencia entre esta herramienta y lo que ofrecemos hoy en Multifont, que quede súper clara esa pregunta que, digamos, ha sido contundente a lo largo del chat. Más bien, bueno, me voy con esa y luego con otra. Dale, Con otra. listo. Listo. Bueno, no hay ninguna diferencia entonces. En el Fondo de Pensiones Voluntarias tenemos una plataforma de portafolios. Lo que estamos haciendo con esta herramienta es utilizar esa plataforma de portafolios. Entonces, al final, esas mezclas o distribuciones sugeridas que propone Scandi Invested se conforman de nuestra plataforma de portafolios. Entonces, estamos utilizando nuestros portafolios para construir las mezclas. Entonces, no hay diferencia, no es que tengamos dos caminos diferentes, no. Scandi Invested utiliza nuestra plataforma tradicional de portafolios, que es una plataforma, como les hemos hablado, muy amplia, y estamos utilizando esa plataforma para construir esas estrategias de inversión. Perfecto, Juanpa, queda clarísimo. Es decir, lo que busca esta plataforma es potenciar De la acuerdo. utilización de los portafolios del multifondo. Muchas veces tendemos a utilizar uno o dos. Exacto. Cuando tenemos un universo súper amplio, entonces podemos maximizar esa utilización de esa plataforma y de golpe obtener mejores resultados, digamos, con un horizonte y con un objetivo determinado. Esa Y sería... ya que lo mencionas, yo siempre como que hago un ejemplo como muy cotidiano nuestro, y es como tener una alacena llena de comida, con muchos ingredientes, pero al final siempre hacemos nuestro menú con los mismos ingredientes, arroz, papa y pollo, y no utilizo como otros ingredientes para hacer mi menú más rico en vitaminas, proteínas y demás. Entonces, al final, como lo dice Cata, estoy potencializando y estoy maximizando y utilizando al máximo esa plataforma tan amplia de inversión que tenemos en el Fondo de Pensiones Voluntarias. Y ahí viene otra pregunta muy interesante. Un cliente dice, yo tengo mis portafolios en Multifont, pero entonces la pregunta es, ¿debo migrar? ¿Qué debo hacer? Pues aquí lo que hemos visto es, por medio del servicio vas a estar expuesto en los portafolios del voluntario. Pero lo que estamos haciendo por medio de Scandi Invested es delegando esa gestión a ese equipo experto, buscando que mis inversiones estén alineadas al perfil de riesgo, al horizonte de inversión, al objetivo. Muchas veces vemos que, no sé, estoy ahorrando para el carro y estoy invertido en Ecopetrol, en acciones Ecopetrol. Entonces, muchas veces vemos que las inversiones de los clientes no están alineadas al objetivo, al plazo, al perfil de riesgo. Entonces, lo que busca la herramienta es claramente seguir utilizando esa plataforma de portafolios que tenemos, seguir maximizando esa plataforma, pero obviamente con una coherencia entre lo que yo quiero ahorrar, a cuánto tiempo quiero ahorrar y qué perfil de riesgo estoy dispuesto a asumir. Y lo más importante es que voy a tener una gestión activa, y es que voy a tener un equipo experto detrás de la gestión, no solo de los portafolios, sino de esas construcciones de estrategias de inversión.
Perfecto, Juanpa. Y entonces, una pregunta es, digamos, yo puedo tener un porcentaje de mi portafolio en Invested eh, diferente un poco a lo que tengo en otros contratos, o sea, puedo elegir, se puede elegir, digamos, en qué contrato se mantiene Invested y en qué otro contrato no se mantiene. Sí, claro que sí. Entonces, como les mostraba un poquito en la experiencia en vivo y en directo, ya al final de la experiencia, el sistema nos va a mostrar los contratos que tenemos o que en los cuales podemos activar Scandi Invested. Y voy a seleccionar el o los contratos a los cuales les quiero aplicar esa propuesta de inversión. Y aquí lo más importante, ya que me hacen esta pregunta, es, puedo también tener diferentes propuestas de inversión de Scandi Invested en diferentes contratos. Por ejemplo, en un contrato estoy ahorrando para mi retiro. Entonces ahí estoy ahorrando a largo plazo, soy de pronto un poco más moderado o agresivo y mi objetivo es retiro. Pero en otro contrato estoy ahorrando para la educación de mis hijos. Y la educación ya es en 5 años. Entonces ya es una estrategia de inversión diferente. Entonces, por medio de la herramienta yo puedo designar esas propuestas de inversión a mis diferentes contratos. Bueno, Juanpa, se nos acaba el tiempo, pero pues hay una pregunta también aquí muy reiterativa y es, ¿cuál es el valor o comisión? ¿Hay una diferencia en costos? Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, pues como tal, el esquema de comisiones en el Fondo de Pensiones Voluntarias no cambia por medio de nuestro servicio Scandi Invested. Recordemos que nosotros tenemos un esquema de comisión donde cobramos la menor de las comisiones entre los portafolios donde estemos invertidos y pues, los activos bajo administración que tengamos en el producto. Entonces, es probable que al subirme a este servicio, mi promedio de comisión varíe, cambie. Pero aquí lo más importante y el mensaje es que la herramienta me está permitiendo estar diversificado, me puede permitir aprovechar esas oportunidades de mercado. Entonces, creo que para responder la pregunta, pues el esquema de comisión no cambia. El servicio no tiene un costo adicional, es decir, no estamos cobrando ningún costo por tu activar o desactivar el servicio, es un valor agregado para nuestros clientes, pero claramente el promedio de comisión puede variar de lo que esté hoy. Ejemplo, si hoy yo estoy en acciones que tiene un porcentaje de comisión, al estar diversificado, pues puedo tener un promedio de comisión diferente, pero es como funcionamos normalmente en el producto. Y Cata, pues no sé si también aprovecho aquí que tú estás, porque hay algunas preguntas de economía que no quisiera como dejar Sí, por fuera. pero yo quiero la Ok, última, porque es que esta dale, también está claro que sí. bastante importante. Es cuando hacen la gestión activa, la herramienta modifica la distribución de los portafolios de multifondos sin necesidad de que uno como usuario tenga que hacer las modificaciones personalmente. Sí, excelente la pregunta y menos mal la tocaste. Sí, y aquí el mensaje importante es, yo les decía, uno de los principios de estas herramientas tecnológicas es, no tengo que hacer mucho esfuerzo. El cliente le está delegando la gestión a Scandia. Hay otras herramientas que hemos podido ver en el mercado donde la herramienta hace la recomendación, pero al cliente le toca hacer los cambios. En Scandia Invested no. Scandia Invested realiza los cambios. Por eso hablamos de delegar la gestión. Entonces, inmediatamente ustedes finalizan la experiencia, Scandia realiza esa distribución de inversiones en sus contratos y en adelante, cuando se realicen cambios, los vamos a hacer automáticamente. Por supuesto, vamos a informar. Por supuesto, estos cambios van a ser informados, les vamos a contar, realizamos determinados cambios, la razón de estos cambios fueron estas, pero vamos a hacer esos cambios automáticos y pues creemos que ese es el gran valor de nuestra herramienta, el poder hacer esa gestión activa. De acuerdo, Juanpa, tú has tocado eso y es importante, es el tema de los rebalanceos tácticos y los rebalanceos, digamos, estratégicos. Entonces, la idea es que la herramienta, pues, digamos, está buscando esas oportunidades. Obviamente, los portafolios como tal tienen una gestión activa, donde en el día a día los portfolio managers están incorporando esa gestión activa, pero las mezclas también van cambiando a lo largo del tiempo en línea con ese objetivo estratégico que tú has planteado como cliente y buscando esos rebalanceos, digamos, tácticos o de corto plazo que también buscan capturar esas oportunidades.
de gestión activa dentro, digamos, de los portafolios, que es lo que se denomina el security selection, que los portfolio managers van buscando esas oportunidades en los activos dentro de los portafolios, pero desde un punto de vista de alocación estratégica o asset allocation, también digamos, las mezclas van teniendo ciertas modificaciones, digamos, más estratégicas con un horizonte o un periodo de inversión de más largo plazo y tácticas con revisiones trimestrales que se van realizando a lo largo del año. Eso me parece súper importante dejarlo en claro. Y bueno, Juanpa, nos queda un minuto. ¿Qué me vas Listo, a Cata. preguntar? ¿Qué me Pues vas a si preguntar? quisiera aquí recoger una pregunta para que no se nos queden también estas preguntas que nos hicieron de tu charla económica con la que abrimos y nos están preguntando, ¿qué efecto puede tener en la economía global la situación de China? Problemas de los fondos inmobiliarios, apagones, menor crecimiento. Esto se ha mencionado muy superficialmente en los medios y no sé si esto podría generar unas bajas del mercado. No, este es un tema clave, pues sin lugar a dudas China, pues es la gran economía global, es uno de los principales motores del mundo y claramente pues todo este tema, digamos, energético que está viviendo, pues es un tema complejo en la medida en que pues gran parte, digamos, del motor de crecimiento del mundo depende de que China logre abastecerse, digamos, en términos energéticos. Es un proceso que va a tardar, digamos, hemos visto pues, digamos, que una transición desde energías fósiles a energías pues limpias y esa transición pues ha generado digamos un déficit en materia de oferta energética frente a la demanda en un periodo de transición muy fuerte para la economía global de recuperación y también pues en vísperas del inicio del invierno en el hemisferio pues norte donde claramente la demanda de combustible pues es cada vez mayor. Entonces hemos visto unos incrementos impresionantes en el precio del gas, en el precio del petróleo y claramente hay factores coyunturales pero también hay factores estructurales y claramente China pues digamos tiene un tema que está sorteando en este momento que es el tema del déficit energético que claramente pues está trabajando y seguramente de mediano plazo va a tener ciertas pues digamos o sea que hacer inversiones adicionales para cubrir ese déficit en una transición hacia un desarrollo más limpio, con energías un poco más limpias, y eso es un poco lo que está pasando, esa transición genera un choque. Y esa misma transición, digamos, en términos regulatorios, pues también ha implicado unos costos importantes para el sector inmobiliario que pues ya no le permiten estar tan apalancado y muchas de estas compañías inmobiliarias han tenido problemas de liquidez y eso también explica todo este ruido, pero también digamos, una vocación o un mensaje claro del gobierno chino de apoyar todas estas empresas en el proceso para que no presenten problemas de solvencia con capitalizaciones, con, digamos, irrigación de liquidez, que eso también da tranquilidad. Entonces, para hacer la respuesta corta es, ruido en China vamos a tener mucho, porque es una economía que está en un proceso de transición hacia un crecimiento, digamos, más desbordado en términos de emisión de carbono a un crecimiento más limpio. Y ese crecimiento más limpio implica, digamos, ciertas mayores regulaciones, ciertas transiciones y implica un impacto de menor crecimiento, de menor demanda, de transición hacia esas energías limpias y obviamente eso va a implicar pues que seguramente haya impactos en algunos sectores pues que se vean afectados por esta transición y claramente que esto genere ruido y volatilidad en los mercados. Pero no solamente va a ser el tema China, sino van a ser muchos otros temas. Va a ser el tema de la inflación llegó para quedarse, va a ser un mundo altísimamente endeudado, va a ser digamos que todo el tema de la transición y de las mutaciones que haya en materia digamos, del COVID o de otras pandemias o otros, digamos, virus que pueden aparecer. Entonces, la respuesta es sí, China va a seguir generando ruido, pero China también va a seguir generando crecimiento, va a seguir generando desarrollo, va a seguir generando demanda de materias primas. Entonces, hay como dos caras de la moneda que van a estar ahí combatiéndose en los mercados financieros. Bueno, Cata, bueno, súper. Entonces, bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, pues nos queda agradecerles pues la asistencia el día de hoy. Sabemos que se pueden presentar, hay muchas preguntas adicionales, entonces los invitamos también a poder enviar esas preguntas o consultarlas con sus financial planners, quienes también están muy atentos a poder atenderlos y poder resolverles las inquietudes que se presenten. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo,
por acompañarnos el día de hoy y hasta la próxima. Lo mismo, Juanpa, yo también quiero aprovechar y agradecerles y decirles pues que pues digamos que está su Financial Planner para responderles a todas las preguntas que necesiten sobre esta herramienta Invested, que es un complemento para su planeación financiera, que la idea es facilitar ese proceso de cumplimiento de objetivos en línea con las características propias que ustedes tienen. Y por supuesto, como lo decía Juanpa, cualquier duda adicional en términos de coyuntura económica, de panorama, pues mándela y nosotros estaremos listos para resolverles. Y de nuevo, muchísimas gracias. Fue un placer poder estar hablando con ustedes y vamos a seguir hablando hacia adelante. Hasta la próxima. Un feliz día para todos. Hasta la próxima.